Bueno, buenas noches a todos. Los otros días, Ariel, después de haber hecho el desarrollo de las escuelas mercantilista y fisiocrática o fisiócratas, mencionó que en algún momento haríamos un cuadro o podríamos llegar a mostrar, y como dentro de poco vamos a tener nosotros que meternos con los gráficos, ver los flujos de bienes, de servicio, puntualmente en la unidad 2, que arranca a partir del 29 de marzo. Hoy que estamos 14 días antes y que estamos con las corrientes del pensamiento, quería compartir con ustedes un cuadro que refleja el movimiento, la economía de la sociedad feudal, tal cual la vio François Quesnay, aquel médico de la corte francesa, que es uno de los representantes más importantes de la escuela fisiocrática. La tabla de Quesnay, o le tableau de Quesnay, como está expresado en francés, en realidad es un cuadro complejo de columnas con idas y vueltas, de flechas que van y que vienen. A veces ha sido complejo de comprender. Y en este caso, un economista japonés, Shigeto Tsuru, en un apéndice de otro economista, Paul Suisi, se permitió hacer un dibujo que simplifica, aunando todas las transacciones que ve a lo largo de un año y todo el proceso productivo que ve a lo largo de un periodo, pongamos un año, que en el texto habla de 1.000 millones cada unidad. En el texto que comenta Marx habla de 1.000 millones de libras, y en este texto que comenta Tsuru, que es del siglo XX, más nuevo, habla de 1.000 millones de dólares. Digo por si alguno, cada cuadradito que veamos, cada moneda que va a participar de la circulación vale 1.000 millones, ¿no es cierto? Hago estas aclaraciones para el que haya... ¿Ustedes pueden leer esto? ¿La sociedad que Quesnay consideró consta de 3 clases o está muy ilegible? Sí, se lee, profe. No es... Bueno, el que pudo, aparte de tener la virtud de utilizar dos sentidos al mismo tiempo, que es el oído por un lado, la vista por otro, y graduar el cerebro para ir recepcionando lo que el orador está diciendo, más ir leyendo lo que están viendo, es una duplicación del uso de los sentidos que beneficia a quien está en condiciones de hacerlo. Hay gente que dice, no, si yo estoy escuchando no me hagas leer, y si estoy leyendo, callate, porque me confundí y no puedo avanzar. Pero hay gente que puede hacer ambas cosas, y eso, lejos de ser reprochable, es... Bueno, ahí hay una pequeña explicación de las 3 clases que ya mencionó Ariel: la clase productiva o siervo de la gleba, o agricultores, que para Quesnay es el único que va a rendir un excedente. Acuérdense, estamos hablando de una doctrina que explica que lo único que genera valor es el trabajo aplicado a la tierra. La clase que se apropia de ese excedente, que son los propietarios, o sea, el señor feudal, la iglesia y el Estado. Y 3, la clase estéril de los manufactureros o los artesanos. ¿Se imaginan que como les explicaba, que todos los cambios y ventas de productos y pago de renta los resume en una única suma global, aunque haya muchos señores feudales y muchos siervos que llevan la renta a él? Para hablar de Francia y del sistema, lo resume todo en una. La simplificación, acuérdense ustedes de lo que es la abstracción, ayuda a entender el fenómeno descartando elementos secundarios. No tiene tanto sentido ver una carreta que lleva productos hasta un castillo, como tratar de... A ver, son miles de personas que hacen eso, sí, o se lo pasan a buscar, sí. Bueno, entonces vamos a lo global. Si uno dijera, a ver, saquemos la cuenta de todo,
¿Cómo sería? ¿Cómo funciona después de un año de producido? Entonces, para no demorar, esto como bien lo indica, aparte ustedes tienen la ventaja que si graban la clase y les interesa leer, dejan estancada la lámina, se ponen a leer y le dan después el ingreso, cosa que no vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Pero este primer diagrama, fíjense que tiene las tres clases, los terratenientes a la izquierda, la clase estéril y abajo la clase productiva o siervo de la gleba. Acá tenemos, además, lo que ha producido cada uno. La clase productiva muestra que tiene en su haber 1.000 millones de alimentos, 1.000 millones de alimentos, 1.000 millones de materia prima que están puestos adelante de ellos porque se va a relacionar en el mercado. Y aparte tienen 1.000 millones de alimentos y 1.000 millones de materia prima que no están puestos adelante porque eso va a ser su reserva para iniciar un nuevo proceso productivo. Además de tener 5 unidades producidas, 5.000 millones, tiene una unidad de moneda, que es esta línea oscura, y tiene otra unidad de moneda, que es esta otra línea oscura. Tiene el dinero. La clase estéril ha producido productos elaborados. Imagínense ustedes sillas, sillones, carros, telas, lo que se les ocurra. Productos elaborados, y también está enfrentado al mercado que se va a desarrollar o al intercambio que se va a desarrollar. Para Quesnay acá la producción era de 5.000, el producto neto era de 5.000. No consideraba que acá habían producido también estos dos, que el producto en realidad eran 7.000. Porque esto, si la llama clase estéril, que no produce nada, mal puede asignarles que están produciendo algo. Pero en la realidad producían, de hecho lo van a vender. Ahora lo vamos a ver. ¿Se entiende el dibujito con las tres clases? ¿Dónde está ubicado cada uno? Sí, sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Acá, ¿cuál es la relación principal en el sistema feudal? Es la relación señor feudal o terrateniente, clase productiva o siervo de la gleba. La categoría principal del feudalismo es la renta. Soy dueño de la tierra, muchos de ellos soy el rey, soy la iglesia, soy el señor feudal. Fundamentalmente tengo tierras. Y por tener la tierra, el contrato feudal estipula que los siervos que vivan en ella serán por mí, yo terrateniente protegido. Si hay invasión, yo los protegeré. Yo me ocuparé de caminos y de pedirles a algunos hijos para el ejército o eventual a los siervos, pero básicamente esa será mi parte. Si tengo que ir a la guerra para pelear, iré yo a la guerra. Aparte iré de caza en los distintos territorios. Así yo como terrateniente distribuiré también mi tiempo y tendré mi oportunidad de disfrutar de la vida. Y como yo soy el dueño de la tierra y ustedes van a trabajar la tierra, me van a tener que pagar la renta. Entonces el diagrama muestra su comienzo con esta primera flecha, donde la clase productiva le paga la renta al terrateniente. Le pagan, vamos a ir por partes para entender el diseño. Le paga 1.000, pero el terrateniente ¿qué hace? Le compra alimento porque tiene que comer. Entonces la renta se cobra, pero al mismo tiempo se gasta en alimento y esta moneda va a quedar acá. Fíjense que no tiene otra flecha. Va a quedar de nuevo en poder de la clase productiva. El segundo pago de renta, que se advierte acá, el terrateniente, teniendo ya la comida, va a ir a comprar lo que necesite de telas, cortinas, sillas, amoblamiento, a la clase estéril. Y entonces le va a dar la moneda. Las flechas significan hacia dónde fue la moneda y dónde queda finalmente la moneda. Por supuesto que cuando la moneda va, ustedes tienen que imaginar que así como la punta es a dónde queda la moneda, la cola de la flecha es qué bien se llevó el que entregó la moneda. Y acá entrega la moneda a la clase manufacturera, a la clase estéril, y se le lleva productos manufacturados, no la entrega gratuitamente.
Lo único que se entrega sin ninguna contraprestación material es la renta. Todo lo demás, todas las flechas siguientes, tienen una contraprestación material. En el caso de la renta, es una contraprestación jurídica para atender el contrato social feudal que indica que el dueño de la tierra cumple las funciones que mencioné y tiene derecho a cobrar la renta que paga el siervo de la gleba o clase productiva, como bien lo muestra el gráfico. Decíamos entonces que el terrateniente compró ya sus productos manufacturados. Entonces, con esta moneda que la tiene la clase estéril, tiene que alimentarse. ¿Y dónde lo va a conseguir el alimento? Acá. Por eso, la punta de la moneda muestra que la clase estéril se la entrega a la clase productiva y por supuesto que al recibir la moneda, que ahora tiene la clase productiva, entrega un alimento que va a ir a parar a la clase estéril. No lo ven acá porque lo van a ver apenas bajemos, pero lo están ya imaginando. ¿Cómo imaginarlo? Y la cola de la flecha, la cola de cuando va la punta hacia adelante, se va a llevar lo que, no es feliz la expresión que es la cola de la flecha. La punta, cuando enfrenta el alimento pasa para la clase estéril y el dinero queda en la clase productiva. Ahora con el dinero, la clase productiva tiene que empezar a comprar hachas, un carro, tiene que comprar productos manufacturados. Entonces, ese dinero se lo va a dar a la clase estéril y cuando entrega el dinero se va a llevar el producto manufacturado, como lo van a ver abajo. Si la clase estéril tiene la moneda y tiene que empezar un ciclo productivo, va a necesitar cuero, va a necesitar árboles, va a necesitar comprarle materia prima, porque acuérdense que alimentos ya le había comprado. Para iniciar a un año va a necesitar, además de alimento que ya compró con esta moneda, va a necesitar materia prima. ¿Cómo les parece que va a quedar la situación después de todo esto? Primero imaginémoslo. Yo les estoy diciendo que acá esto desaparece y esto desaparece porque se lo comieron los terratenientes y los productos. No lo vamos a ver abajo. Acá no vamos a ver materia prima, vamos a ver productos elaborados y este sector se va a quedar con lo último que compró, producto elaborado. La materia prima ya la tiene y el alimento ya lo tiene. Va a poder empezar un nuevo ejercicio. Y la clase estéril se va a quedar con el alimento para vivir un año y se va a quedar con la materia prima para seguir fabricando lo que fabrica. Preguntas hasta aquí de lo que puede no haberse entendido de esta primera parte del esquema de Kesner. Profe, una pregunta. ¿Se podría decir que hay como un abuso de poder por parte de los terratenientes, tanto hacia la clase productiva? Porque si al tener las tierras cobran la renta y esa renta obviamente queda para ellos. Exacto, sí. Bueno, todos los sistemas que han ido pasando han tenido su gloria, su justificación, su defensa y su injusticia. Y su freno al desarrollo de las fuerzas productivas que han hecho que la gente cambie de sistema. Dentro del freno entra la injusticia, pero por ahí el sistema puede ser injusto, pero puede desarrollarse. Durante muchos años esto funcionó. Pero este hombre que escribe así, se muere en 1774 y 15 años después, en 1789, justamente la gente dice eso que usted está diciendo, y dice, no, acá, rey, lo que podemos hacer es llevarlo a la guillotina. Tiene buena cabeza para la guillotina. Y todos los señores feudales, y vamos a ir a que esta gente, la clase productiva, se libere, que no sea más siervo de la gleba, que vaya a trabajar a la ciudad donde están los burgos, donde están los empresarios, donde están los maestros, que vaya a trabajar en forma libre donde quiera, y que en lugar de tener un montón de feudos, tengamos un país integrado y que cada uno pueda desplazarse como quiera, y va a tomar las palabras suyas, porque lo otro es injusto, no tiene ni pie ni cabeza que le tengamos que pagar una renta porque ellos sean los dueños de la tierra. Vamos a hacer un sistema mucho más justo, más revolucionario, forma parte, si quiere, de la discusión política, de la discusión histórica, de la valoración de cada uno. No lo menciono yo acá, pero ya que usted lo dice, le hago este comentario, ¿no?
¿Algún otro comentario? ¿Quieren que avancemos a ver cómo queda esto que expliqué? Pasa abajo, después del intercambio, donde se refleja cómo empezaron y cómo terminaron. Todo esto, por ejemplo, ahora que yo lo paro, si ustedes lo quieren leer, cuando lo paran lo leen. No tienen por qué. Lo dejan congelado y lo leen. Ahora seguimos. Fíjense, nosotros decíamos, los terratenientes se quedan con el alimento y productos manufacturados. La clase estéril tiene alimento y materia prima. Puede empezar un nuevo ciclo productivo. Y la clase productiva se queda con los productos manufacturados, que fue la última compra, y la primer moneda que le devolvió por alimento a los terratenientes, y la última que le devolvió la clase estéril por los productos elaborados que se trajo, por la materia prima que le compró, que estaba acá la materia prima. Acuérdense que acá había alimento, que acá había alimentos y acá había materia prima. Ahora no hay más ni alimento, ni materia prima. Lo tiene lo que necesita la clase productiva para el año que comienza. Lo demás lo vendió. Está acá y está acá. Lo que tenía la clase productiva. Y aparte tenía dos monedas que sigue teniendo al final. Lo que pasa es que la clase productiva empezó con 7, porque tenía 5 de producto y 2 de moneda, y terminó con 5. Y la clase terrateniente, que empezó con 0, salvo la relación jurídica, se quedó con 2.000 millones de bienes, y la clase estéril se quedó para empezar a seguir trabajando, aunque dicen que no trabaja, para poder alimentarse y volver a hacer los productos. Esto es lo que charlamos antes, el dibujo prolijo de lo que yo intenté explicar verbalmente. ¿Alguna consulta? Si no, esto da por terminado el tema que es NE, y lo voy a dejar a Ariel para continuar con una sola lectura que yo suelo hacer siempre de la opinión del texto que acabamos de ver, o esta forma de ver, que tiene la gran ventaja que uno se imagina el funcionamiento de miles de personas, de millones de personas, y esto está resumiendo de alguna manera qué es lo que pasa, cómo se produce, cómo se distribuye, y cómo piensan los fisiócratas que funciona la economía y debe seguir funcionando. Si no hay ninguna pregunta, doy por terminado el tema. Si las hay, las contestamos. Profe, una consulta. El diagrama 1, si no entendí mal, es cómo arrancan, y el diagrama 2 cómo termina, ¿o estoy confundido? Exactamente. Bien, listo, ¿Cómo arrancan después de haber producido un año y antes de pagar la renta? No muestra todavía, está empezando a mostrar el diagrama 1 cómo va a circular esa riqueza producida. Y el diagrama 2 muestra cómo queda después de que esa circulación se produjo y cómo quedan preparados todos para vivir un año más. El terrateniente tiene los alimentos, los productos para vivir tranquilo, la clase estéril puede trabajar porque tiene alimento y materia prima, y la clase productiva tiene producto manufacturado, tiene alimento que guardó, que no participó, por eso está en segunda línea del intercambio, y tiene materia prima, es lo que necesita para iniciar un nuevo ciclo productivo que va a ser con la misma reproducción, una reproducción simple. Cuando se produce en un año lo mismo que el otro, se habla de reproducción simple. Cuando en un año se produce más que en el otro año, se habla de reproducción ampliada. Lo veremos más adelante, con más detalle. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Bueno, sí, ¿listo? Miren, les voy a leer, no sé si lo están viendo, este es el texto de Marx, El Capital, el libro 4, que se publicó muerto ya Marx y muerto Engels, lo publica Kautsky en 1900, la primera edición, el libro 4 del Capital, que también se llama, como está acá, Historia Crítica de la Teoría de la Plusvalía. Cuando analiza las corrientes del pensamiento, dice Marx sobre Quesnay. Fíjense que Marx es crítico con el capitalismo porque son explotadores, porque son burgueses, porque es crítico porque extraen plusvalía al obrero. ¿Y qué puede pensar Marx de un sistema anterior al sistema capitalista? Uno se imaginaría, dice, si el capitalismo está mal, el feudalismo está peor. Bueno, pero sin embargo, Marx no está hablando de la justicia
del feudalismo en este párrafo. Está hablando de la virtud de la explicación que hace Quesnay. Y lo elogia a Quesnay enormemente de la siguiente manera. A ver si este párrafo, que lo pueden, por si alguno lo quiere congelar y ahí se ve, es lo que voy a tratar de leer. Después, si lo quieren leer y repasar en lugar de escuchar, congelan esta imagen y lo tienen. La tentativa de Quesnay puede resumirse del modo siguiente. Perdón, esto que estoy diciendo es si ustedes tienen en algún lugar la imagen del hablante, pero como está... vamos a hacer una cosa. Profesor, vamos a salir de la pantalla. ¿Dejo de compartir pantalla? Claro, porque dejo de compartir pantalla. No se ahora, si quieren, ahora pongo mi libro. Si quieren ponerme en grande y alcanzan a leer ahí, lo que yo les voy a leer es ese párrafo. Así que después lo congelan, lo amplían. No sé si me quieren poner en grande para poder leerlo, para poder repasarlo, para poder, digamos, sacarse las dudas. Y el texto que voy a leer es este, que como les decía, según indica el dorso, es una traducción, es el texto del Capital publicado por primera vez el capítulo 4 a principios del siglo pasado. Bien, y yo esto no lo puse todavía, sí, ya lo puse. Bueno, entonces se los leo, así terminamos. Miren, dice Marx, la tentativa de Quesnay puede resumirse del modo siguiente. Representarse todo el proceso de producción del capital como un proceso de producción. La circulación como una simple forma de este proceso y la circulación del dinero como un elemento de la circulación del capital, englobar en este proceso de reproducción los orígenes de la renta, el cambio entre la renta y el capital, la relación entre el consumo reproductivo y el consumo definitivo, lo que me como, lo que compro como materia prima, lo voy a usar para reproducir bien. Esto es una aclaración que no debía hacer. Englobar en la circulación del capital, la circulación entre los consumidores y los productores, entre el capital y la renta, en realidad. Finalmente, representarse la circulación entre las dos grandes ramas de la división del trabajo productivo, la producción bruta, que sería la del campo, y la producción industrial, la de la clase estéril, como elemento de este proceso de reproducción. Y comprimir todo esto en el primer tercio del siglo XVIII, 1730-1750, en la fase inicial de la economía política, en un cuadro de 5 líneas con 6 puntos de partida o de término, jamás la economía política había concebido una idea tan genial. Adam Smith, que también está ahí, se explica el juicio hiperbólico del Marqués de Mirabeau, citado con cierta ironía por Adam Smith. Los 3 grandes descubrimientos que ha habido desde el comienzo del mundo son la escritura, la moneda y el tableau économique, el cual es resultado y coronación de los 2 primeros. O sea que los elogios a este cuadrito tan sencillo, lejos de ser crítico, como estamos acostumbrados, que lo que hace uno lo bombardean por todas, les quieren hacer un monumento, tanto a Adam Smith como a Marx. Con esto quería terminar por hoy la explicación y dejarlos para que podamos continuar con la economía clásica que abordará el profesor Ariel McDonald. ¿Alguna consulta? Bueno, todo tuyo, Ariel. ¿Cómo se llama el material que está leyendo? Que leyó último, así lo copio. El de la hojita vieja. Ahí está acá. Es el texto y está en la página 56. Profesor. Termina de tratar los fisiócratas. Sí. Si no es mucha molestia, ¿qué le parece si hace un pequeño Word donde transcribe rápidamente el título, la página, el capítulo y la frase o el párrafo que usted hizo referencia para que los alumnos lo puedan leer? Porque... Bueno, podría ser. Yo pensaba que con esto y la clase uno para la imagen cuando mira la clase y tiene todos los datos. Por eso yo lo dejaba de esa forma, ¿no? No,
no se veía del todo bien. Por eso es como... Ah, dije, el párrafo no se ve. tal cual. Bueno, no, está bien, está bien. Yo igual prefiero perfeccionar la simpleza, aún a riesgo de tener que repetirla, antes que agregar. Pero vamos a ver, por ahí logramos así algo mejor al texto que mencioné. Sí, igual se ve como medio borroso. Por ahí, profe, si ¡Ay! no, ponga el número, ponga el nombre del libro y la página que leyó en WhatsApp, que si está digitalizado en PDF lo podemos encontrar. La otra fotocopia se ve perfecta. Bueno, vamos a hacer así en el chat entonces. ¿Cómo no? Vamos a darle curso al pedido del profesor y tuyo. Listo, por mí ya estoy, ¿eh? Avance nomás, profesor. Perfecto. Bueno, a ver. Yo acá, denme un segundito. ¿Se me está escuchando bien? Sí, sí, re bien. 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 Estoy abriendo porque en mi caso lo mío viene con Filmina. Dame un segundo. Bueno, tenemos una hora. Ya para que no se sorprenda a nadie, si no llegamos, lo que vamos a hacer es directamente voy a colgar una clase asincrónica con los autores que queden. ¿Bien? Así que denme un segundito, ya estoy compartiendo pantalla. Acá debería estar. Están viendo Escuela Clásica, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora les quiero hacer una muy breve introducción porque ya estamos avanzados dentro de la hora. La escuela clásica va a tener una característica que es muy propia de ella, ¿sí? Vamos a encontrar una serie de autores que van a pensar de una manera muy distinta entre sí, y aún así permanecen o forman parte del mismo grupo. Esto se debe a que la terminología escuela clásica o pensadores clásicos fue hecha por Marx. Denme un segundito que me estoy quedando sin batería. Bien, ahí está. Si no, se iban a quedar sin clase además. Bien. Como Marx dijo, bueno, todos estos pensadores son los pensadores clásicos, y él se puso fuera de ese grupo, diciendo, bueno, yo voy a tratar de armar una crítica al pensamiento clásico, quedó dentro del discurso, de la economía política, de la forma en cómo se identifican a los pensadores en grupo, como escuela clásica. Bien, habiendo dicho esto, a ver si... Ahí vamos. A ver, quiero ver si puedo reducir esto. Disculpen chicos, pero ahí vamos. Si no voy a tener el mismo problema que la otra vez. Vamos a desarrollar una serie de autores, bien, que son los que están en el programa de economía. Les aclaro, hay más pensadores que estos. Dentro de la escuela clásica se pueden encontrar cerca de una veintena de pensadores de mayor o menor importancia. Frente a lo que sería bibliografía que ustedes tienen que manejar para poder, bueno, encontrar profundizar lo que van a ser estas filminas, les he dejado la bibliografía de referencia. Puntualmente las obligatorias son Becker y Mochón, el capítulo 28, que ya ustedes lo tienen, Rosenberg,
con el título de Microeconomía, son 5 páginas, muy cortitos ambos textos. Y luego está La evolución del pensamiento económico, que realizó el profesor Holguín, que luego lo voy a subir, todavía no lo tienen ustedes, pero eso será una bibliografía adicional que no es obligatoria. O sea, si ustedes tienen que estar o están ajustados de tiempo a la hora de rendir el parcial, con los 2 últimos ya están perfectos. ¿Sí? Profe, Bueno. ¿puede repetir el primero? Becker y Mochom. Lo tienen en la filmina, ¿lo están viendo? Es este de aquí. Ah, disculpe. Becker y Mochom, capítulo 28. Y luego está Rosenberg, Microeconomía. Lo tienen tanto en el WhatsApp, como también en el Google Classroom, como... bien, me faltó eso también. Lo tengo que indexar al Drive, a ustedes también. Les tengo que dar los permisos. Pero, ¿hay alguien que todavía no tenga los textos? Profe, el que no está me parece que es el de Hugo. No, el de Hugo todavía no lo subí, lo voy a estar subiendo esta Claro. semana. Los otros están. Y también había uno de Isakovich. No sé si lo tengo que usar ahora. Sí, Ese tiene es, como 60 hojas. sí, es un texto bastante amplio y que yo les recomendaría que empiecen a leerlo con tiempo, que es el que vamos a utilizar para dar a Marx, que todavía no hemos Profe, llegado. Sí. disculpe, ¿con qué nos manejamos? ¿Con el Classroom o no con el otro? ¿O con Yo, el de la Facu? puntualmente estamos utilizando el de la Facu para todo lo que sería clases y demás, como se habrán dado cuenta. Lo único que sí, yo no estoy pudiendo abrir el chat de la Facu junto con, bueno, el tema de poder dar clases. Entonces, no tengo esa inmediatez que tendría, por ejemplo, cuando el profesor Josami es el que tiene la palabra. Sin embargo, abrí distintos espacios porque el año pasado tuvimos varios problemas con distintas plataformas, entonces que solía suceder que los que no podían participar en alguna participaban en otra. Por eso es que al menos tengo estas 2 abiertas y estoy compartiendo la bibliografía por todos los medios posibles. Yo le diría que traten de estar presentes en todas, porque si se llega a caer alguna, bueno, la información le llega por las otras 2. La idea es que no quede ninguno de ustedes afuera. ¿Usted pasó el código para ese o no? Para entrar al Classroom. Al Google Yo Classroom. no lo tengo. Sí, Bueno, yo no lo tengo. Sí lo compartí y al final de la clase lo voy a volver a compartir si es que hay Está en el grupo de WhatsApp. Si estás en el grupo de WhatsApp, cuando entras a la descripción, o sea, ay, no sé por qué no me veo. Como grande. Está en el grupo de WhatsApp, ahí pusieron el código. De todas maneras, no se preocupen, no se preocupen. Buenísimo, no había prestado. Yo Dice lo voy a código del volver. Classroom, las letras, dice todo minúscula, o sea, ya está ahí. Buenísimo, gracias. No había prestado atención. Listo, entonces. Bueno, retomando. Los 2 autores principales de la escuela clásica van a ser Adam Smith y David Ricardo. Con sus correspondientes diferencias, lo que vamos a estar buscando es que ustedes dentro de cada escuela puedan saber las diferencias entre escuelas o corrientes de pensamiento y entre cada uno de los autores. ¿Sí? Empezamos con Adam Smith. Ahí ya les coloqué fecha de nacimiento y bueno, cuando fallecen, 1723-1790. Su principal obra se llama Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Como les dije en la clase anterior, toda esta
corriente de pensamiento, escuelas que se van a ir formando, siempre van a estar tratando de responder una pregunta, que es cómo se obtiene la riqueza y cómo se genera y cómo se distribuye. Siempre va a pasar por ahí. ¿Cómo hacemos para que naciones o individuos sean más ricos que lo que eran anteriormente? ¿Cómo podemos sistematizar un modelo económico a través del cual se genere mayor cantidad de riqueza? Como verán, yo siempre trato de ponerles una imagen del pensador para que puedan hacer una asociación, bueno, al menos con lo que se piensan que son los rostros de los pensadores. Hay algunos que, bueno, ya los más modernos no hay duda porque se sacan fotos, pero en el caso de los más antiguos hay ciertas dudas de su apariencia física. Bueno, Smith se va a encargar de hacer, más allá de lo que dijo el profesor Hosami con Quesnay, Smith va a empezar su obra con críticas, principalmente a los mercantilistas y también hacia los fisiócratas. ¿Cuáles son las principales críticas de Smith? Smith dice que la riqueza en las naciones está constituida por los bienes, que forman una especie de fondo, un conjunto de cosas que hace que eso sea una nación más rica que otra. O sea, dependiendo de la cantidad de personas, de infraestructura, de extensión territorial, podemos decir que una nación es más rica que otra. La riqueza no se limita solamente a la producción de la tierra o la cantidad de metálico que haya en sus arcas. Podemos encontrarnos, según dice Smith, naciones que tengan un montón de metálico en sus arcas, o sea, oro y plata, pero que sean económicamente pobres. Ejemplo de esto es la crítica que se le hace al Imperio Español. ¿Bien? Dice que los bienes que forman este fondo, ¿sí?, son frutos del trabajo y sirven para satisfacer necesidades. Y esto es un paso muy importante, porque fíjense que cuando habla de fruto del trabajo no hace ninguna distinción si ese trabajo está abocado a la tierra o a otra actividad. Mientras que sea trabajo, eso genera un bien. Y ese bien, mientras sirva para satisfacer una necesidad, forma parte de la riqueza de una nación. Por ese motivo dice que existe una relación entre riqueza y trabajo. Bien, luego de eso, ¿sí?, si esta riqueza se materializa en un valor de cambio, ¿sí?, es otra cosa. Y acá vamos a encontrarnos con algo nuevo. Y cuando digo nuevo es radicalmente nuevo. Nos vamos a encontrar que todos los autores de la escuela clásica van a darle a una mercancía, ¿sí?, o, ¿cómo podríamos decirlo?, un bien, dos caras, directamente dos caras de la misma moneda. Por un lado vamos a tener el valor de uso, que es el valor que va a tener para satisfacer las necesidades, y el valor de cambio, que es el valor que se le va a dar en el mercado. ¿Bien? Si ustedes no entienden algo, me paran, porque estamos ingresando en conceptos que son fundamentales para poder entender la forma de pensar que van a llevar adelante estos pensadores. Dice además... ¿Cómo? ¿Se podría repetir el valor de uso? O sea, el valor de uso es el valor que va a tener un bien, ¿sí?, no quiero llamar mercancía, un bien para satisfacer necesidades. Y el valor de cambio es el que se le va a dar en el mercado. O sea, ese bien va a tener un valor de cambio que va a estar materializado en su precio. ¿Cuántas monedas te van a dar por un bien en particular? El valor de uso es la utilidad que tiene el bien. Exactamente, gracias, profesor.
Por último, dice que la riqueza no es un valor acumulado, y esto es una crítica, pero fundante hacia los mercantilistas, porque los fisiócratas también decían que, bueno, que la riqueza no es un valor acumulado, sino que se produce por periodos o flujos económicos. Estos flujos económicos son los que el profesor Josami estuvo explicando con el cuadro de Quesnay, ¿sí? Con todo este intercambio, bueno, luego se van a empezar a denominar estos flujos como, bueno, estos idas y venidas como flujos económicos, ¿sí? Vamos a hacer un rápido repaso de los principales postulados de Adam Smith. Bien, Smith va a decir, ¿sí?, que el trabajo es la fuente de creación de valor de una nación. Y que este trabajo se cristaliza en un proceso de trabajo en el cual forman parte todos los componentes de una sociedad. Fíjense que estoy haciendo una distinción entre el término trabajo y el término proceso de trabajo. Y lo van a entender con la siguiente filmina. No entren no se asusten, ¿sí? Bien. Segundo postulado de Smith, y esto lo van a entender un poco dentro del sistema. Que los hombres tienen que ser libres, ¿sí? Para Smith, como clásico y defensor del liberalismo, los hombres tienen que ser libres. Además, no hay un problema que sean egoístas, todo lo contrario, eso es bueno. Y no hay ningún problema con que compitan, eso también es bueno. Siempre y cuando esta competencia sea con el objetivo de beneficiar a toda la sociedad. Es ahí cuando Smith empieza a hablar de un sistema de libre mercado. O sea, todas las personas que, por ejemplo, producen mates, lo que van a intentar hacer es producir los mejores mates con la intención de que todos aquellos que queramos comprar un mate para, bueno, satisfacer nuestras necesidades, le compremos el mate a él, porque él va a ser el mejor mate. Y además, como ustedes sabrán, cuando ustedes van a elegir un producto en el mercado, cuando van al supermercado, al almacén, donde ustedes quieran, siempre van a estar viendo, bueno, que el producto sea bueno, pero también que el producto sea no barato, pero que tenga una buena relación calidad-precio, ¿sí? Esta relación calidad-precio es lo que al final va a hacer que nosotros decantemos por un producto A, por un producto B o por un producto C. Y eso, dentro de lo que sería un planteo en macro, o sea, cuando hablamos de macro es en toda la sociedad, lo que termina transformando, o sea, haciendo que las personas que permanezcan en el mercado ofreciendo mates sean los que mejores mates hacen a una muy buena relación calidad-precio. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda va a jugar un rol fundamental a la hora de regular quiénes van a ser los que ofrecen mejores servicios y los que ofrecen mejores bienes. Esto es teoría, son los postulados. Después avanzaremos con, bueno, si esto se concreta o no se concreta. Por ahora estoy diciendo postulados. Un complemento. Un complemento, Ariel, para cerrar lo que vos estás diciendo y que lo van a entender perfectamente. Esto que ha explicado el profesor se produce en cualquier compra. Cada vez que ustedes entraron a un negocio sin que hayan estudiado nada de economía política, el vendedor la va a convencer de dos cosas. Del enorme valor de uso que tienen, no saben ustedes lo que se están llevando, no saben la calidad que tiene, no saben lo bien que lo va a hacer quedar en sociedad, si está en juego la moda, esto es la primerísima moda, las va a entusiasmar con el valor de uso, la utilidad del bien, que tiene que ser altísimo, y le va a explicar por qué es altísimo, y el valor de cambio lo va a tirar por el suelo, diciendo esto es una oferta que no la vas a conseguir mañana, está más barato que en ningún lado. Es decir, que sin saber economía política, ustedes se la han pasado compartiendo el doble carácter del valor que se refleja en los bienes, el valor de uso y el valor de cambio. Eso es lo que quería agregar.
Perfecto, gracias, profesor. Bueno, y ahora vamos a ver cómo va a recepcionar una teoría de Quesnay, ¿sí? De la siguiente manera. Cuando habla de la intervención de los estados, y no solamente la intervención de los estados, sino que además cualquier tipo de sindicalización o de cárteles. Cuando Smith habla de cárteles, habla más que nada de cuando los productores se van juntando dentro de un grupo, ¿sí? Que son principalmente distintas formas de monopolio, ya sea por parte patronal o ya sea por parte de los trabajadores. Cuando sucede eso o aparece el Estado, Smith va a decir que va a ir en contra de las leyes naturales. ¿Y cuáles son esas leyes naturales? Las mismas que postuló Quesnay. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Ah, no se esperaban que yo le hiciera una pregunta en la mitad de una clase. ¿Cuáles eran las leyes naturales de Quesnay? ¿No hay ningún valiente? Tiro por tirar, profe. Bueno, tire. ¿No se referían a las 3 clases sociales? No. Entonces no digo nada. Los sacados del campo de la medicina. A ver, vamos mejor por ahí. ¿Puede ser lo que entendían al cuerpo que era como una creación divina? Ajá. ¿Y Sí, que entonces? comparaba la economía con la circulación de la sangre, del cuerpo, que nunca debe frenar. Nunca debe ser interrumpida, frenada o obstaculizada. Y entonces, dentro de lo que serían postulados económicos, ¿cómo se materializa eso? Era un sistema interrelacionado y dinámico, que fueron los primeros en esos aspectos. Sí, muy bien. Y había una frase puntualmente que hablaba sobre la intervención o no intervención en la economía. ¿Se acuerdan? Ahí me bastante. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Es la forma en cómo Smith habla sobre la mano invisible del mercado. ¿Escucharon el término alguna vez, la mano invisible del mercado? No. ¿Nunca? Esto es nuevo para mí. Siempre había alguien que decía, no, la mano invisible del mercado. El mercado se autorregula a través de la oferta y la demanda. ¿Nunca? Aparte está de moda de nuevo. Bueno, pero entonces la escucharon alguna vez. Claro, anduvo dando vuelta por ahí. Ah, sos vos, Guillermo, disculpa. Es que tengo apagados todas las cámaras para dejar la pantalla lo más limpia posible. Está bien. Bueno, anótense, investigar mano invisible del mercado. No es necesario ser un gran erudito, buscan Wikipedia y se van a dar cuenta de lo que es. Bueno, con la mano invisible del mercado lo que van a decir es que la intervención del Estado, así como la sindicalización o la generación de cárteles, tiene que ser evitada a toda costa. Entiéndase que cuando hablo de cárteles hablo de monopolios, ¿bien? Que ya en ese entonces no tenían ese nombre, pero siempre existió la posibilidad de poder acaparar el mercado. Por último no. Luego habla de la división del trabajo. Y esto lo vamos a retomar en la unidad 3, especialmente cuando estemos dando Taylorismo, Fordismo y Post-Fordismo, en el cual se habla tanto de la división global como la división técnica del trabajo. Y Smith va a hacer referencia o ejemplo de esto en la fábrica de alfileres, en la cual Smith dice, bueno, si ustedes simplifican la tarea o el proceso productivo
de fabricar un alfiler y hacen de esa sola tarea 14 actividades sencillas, lo que van a terminar generando es un aumento en la productividad, debido a que si vos a un trabajador lo tenés todo el día haciendo cabezas de alfileres o puntas de alfileres, al final del día no solamente va a producir mejores alfileres, sino que además va a producir más. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una tarea repetitiva durante 8 horas, bueno, digamos que al final del día es como que te sacás el doctorado en hacer cabecitas de alfileres. ¿Bien? Ustedes se habrán dado cuenta, cuando uno empieza a tener cancha en una tarea sencilla, es como que lo va haciendo cada vez más rápido, ¿o no? Yo no sé si estoy caído o los chicos están tímidos hoy. No sé. No, sí. Bien. Bueno, lo del valor de uso y valor de cambio ya lo dije, adelante. Y acá hago una breve explicación de lo que sería valor de uso y valor de cambio. Vamos primero por valor de uso. El valor que nos da un objeto para satisfacer una necesidad, que es lo que decía el profesor Kusami, mientras que el valor de cambio es el valor que surge cuando es destinado al intercambio dentro de la sociedad capitalista. Ellos no dicen sociedad capitalista, ellos hablan de sociedad civilizada, especialmente Smith. Pero bueno, se entiende que para que haya un intercambio de bienes, de alguna manera tiene que haber una propiedad que te permita decir, bueno, yo soy propietario de esto y que permita el intercambio dentro de un mercado. Si no, los otros modos de producción existen el intercambio, pero no dentro de una lógica de mercado. Es otra cosa. Siguiendo con el siguiente apartado, el valor de uso está constituido por la cantidad de trabajo que conlleva hacerlo. Ahí lo escribí mal, pero bueno. Smith no suele explicarlo muy bien, pero sí lo va a explicar mejor Ricardo. ¿Sí? El valor de cambio, en cambio, se mide a través del precio. Eso quiere decir una relación entre oferta y demanda. Siguiendo, todo bien a la hora de crearlo, cristaliza este valor, o sea, estamos hablando de valor de uso. Y no es necesario llevarlo al mercado para que se materialice. ¿Por qué estoy haciendo referencia a este punto? Por ejemplo, si ustedes cocinan y hacen 1 kilo de ñoquis, ¿sí? Estoy usando un ejemplo porque estuve cocinando el fin de semana, y alimentan a su familia con este kilo de ñoquis, el valor de uso lo están aplicando. Bien, están alimentando a un grupo de personas. Véase que el valor de uso sería satisfacer una necesidad. ¿Cuál sería la necesidad? Bueno, la necesidad de comer. Nunca la llevan al mercado, o sea, jamás va a tener valor de cambio, pero sigue teniendo valor de uso porque es intrínseco de ese producto, porque el trabajo hace que ese kilo de ñoquis tenga un valor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, En cambio, entonces el valor de uso es como subjetivo, o sea, cada uno tiene un valor de uso sobre una cosa diferente. no hablan desde un punto de vista subjetivo. Siempre hablan desde un punto de vista objetivo. O sea, cuando estoy hablando de ñoquis es un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Smith habla de comida. O sea, la comida tiene un valor de uso que ¿cuál es? Bueno, alimentarlos. Punto. ¿Sí? Okay. ¿Cuál es el valor de uso de los muebles? Bueno, que puedan decorar una casa, que sirvan, que sean funcionales, que una mesa sirva como mesa o que una silla sirva como silla. Bien, no llega... Profe, sí. Perdón, hay bienes que directamente pueden tener directamente valor de uso y no valor de cambio, pero siempre hay valor de uso. Siempre va a tener valor de uso. El valor de cambio lo obtienen al llevarlo al mercado. Pero, o sea, si lo hago yo, va a tener, por ejemplo, valor de uso, porque si lo compro va a tener valor de cambio. Bueno, si vos lo compraste, fuiste al mercado y por consiguiente tiene un valor de cambio, ¿sí? Ahora,
si ustedes, por ejemplo, decidieron hacer Que tenga valor de cambio, sigue manteniendo el valor de uso, no es que no tenga. Bien. Puede no tener valor de cambio, pero el valor de uso lo tiene siempre, aunque lo hayas comprado o lo hayas hecho como los gnocchi que hizo Ariel. Sí, sí. Y por Piensen ejemplo, en- si yo lo revendo iba a tener un valor de cambio, pero si me lo dejo para mí va a seguir teniendo un valor de uso. Es así. Todo depende para qué fin tengas esa ese bien. No voy a utilizar el término mercadería porque es posterior. Todo depende para lo que vayas a usar ese bien. Si la finalidad de ese bien es satisfacer tu necesidad, o sea, tuvo valor de cambio si lo compraste. Si lo o sea, si lo hiciste vos, tal vez nunca tuvo valor de cambio. O sea, si vos tenés una maceta, ¿sí? Y de ahí tenés una planta de tomate, y vos agarraste los tomates, los cortaste, hiciste una ensalada y te la comiste, ¿sí? Esos tomates tenían un valor, pero se consumieron, o sea, vos los consumiste para poder comer. Esos tomates nunca tuvieron un valor de cambio, nunca ingresaron al mercado, pero sí tenían un valor de uso. Ahora, si vos vas al supermercado a comprar esos tomates tienen un valor de cambio y vos tuviste que pagar para obtener esos tomates. ¿Me explico? Sería como que todos los bienes tienen valor de uso y adquieren valor de mercado cuando ingresan al mercado. Valor de cambio cuando ingresan al mercado. Valor de cambio, tal cual. Ah, ok. Ahora, el valor de uso, y acá hay algo que lo diferencia bien del valor de cambio, ¿sí? El valor de uso es más estático, porque se cristaliza a la hora de producirlo. O sea, un tomate no te va a satisfacer más, o no te va a alimentar menos que otro tomate. ¿Sí? Son ejemplos abstractos. Piensen que cuando hablo de tomate es que todos los tomates son iguales. Por consiguiente, el valor que tienen para satisfacer el hambre va a ser el mismo. Ustedes me dirán, bueno, pero hay gente que come más y gente que come menos. Pero una vez más, estamos dentro de un modelo abstracto. ¿Sí? En cambio, dentro del valor de cambio, se puede dar la situación de que el mismo kilo de tomates tenga otro precio. ¿Sí? Puede variar de una verdulería a la otra. Eso es un fenómeno que puede pasar y que está bien, según Smith, está bien. ¿Sí? Lo que sí dice Smith es que el valor de uso a largo plazo, ¿sí? Permite determinar de alguna manera el valor de cambio. O sea, siempre va a haber una relación entre el valor de cambio y el valor de uso. ¿Y por qué sucede esto? Porque digamos que si el kilo de tomate no pudiese alimentar a la gente, no se podría comprar y vender. ¿Qué es lo que pasa cuando el kilo de tomate se pudre? Si vos lo tenés en vitrina y en algún punto los tomates se pudrían, bueno, el valor de cambio deja de existir. Porque ¿quién te va a comprar un kilo de tomate podrido? Nadie. Y el valor de uso también. Obvio, y el valor de uso también. Sí, hay alguien hablando. El valor de cambio, a relación del valor de uso, puede tener una incrementación en lo que sale, ¿no? Porque tranquilamente, no sé, yo saqué mi tomate de mi huerta, pero si yo quiero puedo subir el valor de cambio que pueda llegar a tener. Es decir, si quiero lo puedo vender a 10 pesos y no me sale nada. Vamos por parte. Una cosa es el valor de uso y otra el valor de cambio. Si vos tomás los tomates de tu huerta y te los comés, nunca ingresaste al valor de cambio, nunca ingresaste al mercado. Ahora, si vos querés vender tus tomates en el mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que te va a pasar? Vas a encontrar la competencia, según Smith. Y esa competencia te va a dictar de alguna manera cuánto podés pedir por tus tomates. ¿Por qué pasa esto? Porque si vos querés vender tu kilo de tomate a 100 pesos y al lado tuyo lo están vendiendo a 50, no vas a vender ningún tomate. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Y eso para Smith supuestamente está bien. ¿Qué pasa? Que haya una diferencia tanto
como decía usted, de las verdulerías, que obviamente una no va a vender el mismo precio que va a vender otra, qué sé yo, que está en el centro. Vos podés intentar justificar un incremento en el precio de tus tomates diciendo que, bueno, tus tomates son, por ejemplo, orgánicos, ¿sí? Y entonces ahí te vas a encontrar que, bueno, vos lo que ahí estás haciendo es un incremento de calidad. Entonces ahí la relación calidad y precio tal vez se mantiene, aunque el precio sea mayor. Pero siempre está dentro del sistema de la competencia. Listo, gracias. Profe, yo no entendí si había uno que lo determinaba el otro. O sea, si un valor de cambio. Exactamente. El valor de uso, de alguna manera, determina el valor de cambio. O sea, cuando lo estudiamos en un tiempo prolongado. Ok. Bien. ¿Se entendió entonces la diferencia entre valor de uso y valor de cambio? Sí. Perfecto. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque si no, ni siquiera voy a llegar a explicar. Bueno, dentro de su teoría, Smith, siguiendo con los postulados, va a decir que el trabajo es la fuente de creación del valor de una nación. ¿Sí? Y hasta ahí vos lo leés y decís, pero Smith y Marx están ahí como de la mano. El problema es que Smith defendía los intereses de una clase en particular, que era la clase capitalista. Entonces, si decía que los trabajadores eran los que creaban valor, te podés imaginar que estaba comprándose problemas a muy corto plazo, ¿sí? Por esta cuestión de que las sociedades se le da por hacer una pequeña revolución cada tanto. Entonces, ¿cómo es que soluciona este pequeño problema teórico que se encuentra Smith a la hora de decir que el valor de una nación es creado por el trabajo? Va a decir que hay dos momentos distintos dentro de la historia humana. El periodo primitivo o precapitalista, ¿sí? Que en este momento Smith va a decir lisa y llanamente, efectivamente, el trabajo genera valor. ¿Sí? Y luego va a estar el periodo actual o el civilizado, en el cual todo bien se genera por un proceso productivo y que necesitan de las tres clases sociales que componen una sociedad, siendo la materialización de este valor el cambio obtenido en el mercado. Y ustedes van a decir, bueno, pará, no entendí nada. Vamos a esta filmina. Para Smith, la sociedad se divide en tres clases sociales. El trabajo, o sea, los trabajadores, la clase capitalista o capital y la clase terrateniente o que poseen la tierra, ¿sí? Esas tres clases, dentro del capitalismo o el periodo civilizado, van a participar dentro de un proceso productivo. Y de ese proceso productivo se va a obtener un producto o un bien, ¿sí? Este producto o bien, como va a estar destinado al intercambio, va a tener un valor de... Cambio. Un valor de cambio, efectivamente, que se va a materializar en un lugar, en una instancia que se llama mercado. ¿Me siguen? Sí, profe. De la venta de ese producto se va a obtener una X cantidad de dinero. Y con esa X cantidad de dinero se van a pagar los salarios de los trabajadores, la ganancia del capitalista y la renta del que, bueno, pone la tierra, los recursos naturales. ¿Sí? Y va a decir Smith, es a través de este proceso que las sociedades capitalistas engendran más valor. De esta manera, la resultante de la suma de los elementos previos al proceso, le hace trabajo, capital y tierras, ¿sí? Es inferior, a ver,
Inferior, me da fantástico, como lo escribí. Es inferior a la resultante de las sumas de las retribuciones obtenidas. O sea, trabajo, capital y tierras, estas tres que están al comienzo, son menor al salario, ganancia y renta que van a obtener. Eso quiere decir que el producto que se va a obtener, este de acá, va a tener un valor mayor una vez que ingrese al mercado. ¿Se entendió? Entonces, Pero el sí. trabajo capitalista sería menor porque tiene como menor importancia, menor valor, ¿entendí bien? ¿Eso quiere decir? ¿Cómo? Que el trabajo, el capital y la tierra son menores o menos importantes que el salario, la ganancia y la renta porque tienen menos valor. No. Lo que estoy marcando acá es que lo que van a aportar el trabajo, el capital y la tierra va a ser menor a lo que van a obtener. Porque a través de este proceso productivo se va a generar un valor adicional. Lo que va a decir Smith es, en las sociedades capitalistas, es a través de los procesos productivos que se genera más valor. ¿Se acuerdan cómo se titulaba el libro de Smith? ¿Cómo no me lo están contestando? Una investigación acerca de la naturaleza y causada de la riqueza de las naciones. El objetivo de Smith era poder identificar dónde se generaba riqueza. ¿Y dónde se va a generar? A través del proceso productivo. ¿Y dónde se va a materializar eso? En el mercado. ¿Y cómo se da cuenta eso? Bueno, porque los elementos que conforman el proceso productivo, que es trabajo, capital y tierras, van a ser menores a lo que se van a obtener con la suma del salario, ganancia y renta. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un incremento dentro del proceso productivo. Listo, profe, gracias. Ahora, fíjense que acá no estamos discutiendo cuánta es la participación del salario, la ganancia o la renta, ¿sí? Estamos diciendo, en algún momento de este proceso productivo hay un incremento, hay una riqueza adicional. Bien, el que se la apropie, se la apropiará por algún motivo. Y bueno, hasta ahí llega Smith. Es como que este proceso productivo... Permitime una sola aclaración. Sí, déjame terminar con esto porque así quedamos... Toda esta instancia de proceso productivo hasta mercado, Smith es como que lo deja medio en oscuridad, porque no te va a decir específicamente dónde se va a generar un valor adicional o una riqueza adicional. Él va a decir, dentro de las sociedades civilizadas, las tres clases sociales, que es trabajo, capital y tierra, o sea, trabajadores, capitalistas y terratenientes, van a participar. Y por eso van a obtener un salario, una ganancia y una renta. ¿Bien? Ahora sí, profesor. Bueno, el gráfico anterior lo que muestra, y eso es la idea que debe quedar, es que el trabajo es pagado por el salario, el capital es pagado con la ganancia y la tierra, la propiedad de la tierra es pagada con la renta. Por supuesto que va a quedar ahí a oscuras el crecimiento, la riqueza y la distribución, pero en principio, con este esquema, cada uno está cobrando lo que aportó y la sociedad funciona con mucho más justicia que cuando había un esquema donde lo único que generaba valor era el trabajo aplicado a la tierra. Pero digamos, el esquema de los factores, la teoría de los factores, la remuneración, acá está claramente indicado cuáles son los factores de producción, capital, trabajo y tierra, recursos naturales, y cuáles son la remuneración a los factores, ¿no? Eso es lo que surge. Después queda oculta y lo aclararemos de alguna manera con otro punto de vista. Se cortó, profesor, pero una aclaración muy importante para que tengan todos presentes. Al profesor se le escapó el término factor de la producción. Ese es un término que van a escuchar con los neoclásicos. O sea, los clásicos no hablan de factores, hablan de clase.
tengan esa diferencia bien en claro, porque es una de las formas que nosotros tenemos para saber si ustedes saben diferenciar entre escuela clásica y neoclásica. ¿Se entiende? Pero se puede repetir, los clásicos no hablan de factores, hablan de... Hablan de clases. O sea, va a estar la clase trabajadora, la clase capitalista y la clase terrateniente. ¿Cómo dividen la sociedad los clásicos? Bueno, en 3 clases. La clase trabajadora, la clase capitalista y la clase terrateniente. ¿Cuál va a ser la retribución que van a tener cada una de estas clases? El salario, la ganancia y la renta. La filmina que ustedes tienen acá indican las 3 clases, los tipos de aporte que hacen cada una de estas clases al proceso productivo y la retribución que obtienen cada una de estas clases. ¿Sí? Denme un segundo. Bueno, me quedan 15 minutos, así que voy a ir avanzando. Esta es la división técnica del trabajo, yo ya lo expliqué, así que la voy a pasar. Y vamos a llegar a Ricardo. Mi objetivo es terminar de dar a Ricardo. El miércoles yo voy a hacer una clase asincrónica con los 3 autores que nos quedaron. Y bueno, lo voy a subir a YouTube junto con esta clase y la clase de la semana pasada que bueno, terminé de editar. Lo van a encontrar en YouTube, se los voy a pasar por el Google Classroom y también se los voy a pasar por WhatsApp vía Josami. Por favor, el miércoles, antes de clase, escúchense el video, escúchense la clase que voy a pregrabar y vamos a estar con el profesor contestando preguntas sobre la clase de Say, Malthus y Mill, ¿sí? Ténganselo presente, no va a ser una clase sincrónica como esta, va a ser una clase para contestar preguntas. Si ustedes no tienen preguntas, bueno, listo, no es necesario que vengan. Bien. Profe, el tema de la... Sí. Perdón. El tema de las filminas, la de hoy, la de la clase pasada, ¿la vas a subir al Classroom? La voy a subir a YouTube, son muy pesadas para subirlas al Classroom, y las voy a indexar con un link, ¿sí? Para que ustedes puedan. Listo. Perdón, el miércoles, aunque no tengan preguntas, pueden asistir igual a escuchar las preguntas de los compañeros que sí las tengan, porque las respuestas y las preguntas van a ser, digamos, conocidas por todos, ¿no es cierto? La idea es generar una conversación, como bien explicaba el profesor, sobre las clases que van a estar. Bien. Haciendo muy rápido, David, Ricardo, porque quiero llegar a las diferencias. Ricardo nace en 1772, muere en 1823. Se desempeñó como legislador, eso quiere decir que era diputado en Inglaterra, el término es Cámara de los Comunes, y toma y adopta varios principios que son los que postula Smith. Pero hay grandes diferencias en algunos aspectos. ¿Cuáles son las ideas que toma de Smith? Bueno, principalmente la conformación de la sociedad y todo lo que eso conlleva. Lo que sí se centra más en lo que sería el conflicto entre los 3 sectores de la sociedad, ¿sí? O sea, Ricardo va a buscar que haya una distribución distinta a la que plantea Smith, que sería como una distribución natural. Ricardo lo que va a buscar es favorecer puntualmente a una clase por sobre las otras 2. Su principal obra se llama Principio de Economía y Tributación. Y, por último, Ricardo entiende que el valor de un bien es determinado por la cantidad de trabajo y el capital que cuesta producir el bien. A diferencia de Smith, que es medio oscuro a la hora de hablar de trabajo, ya Ricardo empieza a hablar de cantidad de trabajo. O sea, cuando estamos hablando de valor de uso, lo que va a determinar cuánto es el valor que va a tener un producto va a estar definido también por el tiempo que lleva poder hacer ese bien en concreto. Mientras más trabajo lleve, más valor va a tener. Valor de cambio, valor de cambio.
Bien. Bueno, la teoría del valor para Ricardo, dentro de lo que sería cambio, permanece más o menos similar. Lo único que va a decir es que el valor del producto es relativo, ¿sí? Y por eso puede cambiarse con otros productos. O sea, no es necesario cambiar un producto de una característica por otro producto de la misma característica. También va a decir con todas las palabras que la escasez no determina valor, o sea, puede cambiar el precio, pero no el valor. Y una vez más, el valor de las mercancías depende de la cantidad de trabajo y no de la mayor o menor compensación que se pague por este trabajo. ¿Y por qué va a decir esto? Porque va a ser fundamental para justificar lo que va a decir a continuación. Perdón, profe. Sí. Cuando hablas de la escasez no determina ¿el valor de qué? ¿De cambio o de uso? La escasez, siempre estamos hablando de una relación de oferta-demanda. Cuando hablamos que un bien es escaso es que la oferta no logra satisfacer la demanda. Eso puede hacer que en el mercado el precio aumente. Pero Ricardo, que va a tener como objetivo la filmina que estoy pasando a continuación, que es beneficiar a los capitalistas por entender que son la locomotora del capitalismo, lo que va a decir es, ojo, por más allá de que un bien sea escaso, lo que va a determinar el valor del bien es la cantidad de trabajo y de capital incorporado que tiene ese bien. Y por consiguiente, no se debe distribuir el ingreso de manera equitativa, sino que se debe garantizar la participación de la ganancia dentro de la venta de un bien. Ahora voy a ir complejizándose un poco la cuestión. Sé que estoy yendo rápido, pero bueno, tengo 10 minutos. En cuestión, la idea de esto, o sea, utilizando dos gráficos de torta, es pasar de una distribución equitativa del 33% del ingreso en el ejemplo A, y esto es solamente ejemplificativo, ¿no? La idea es para que se den una idea ustedes, es de pasar de que cada una de las clases cobre más o menos lo mismo dentro del ingreso a que el capitalista obtenga un beneficio por encima de las otras dos. Ahora, ¿cómo va a lograr ese avance de la participación en el ingreso del capitalista frente al trabajo, o sea, a los trabajadores y a los terratenientes? Va a impulsar principalmente dos leyes. Por un lado, bueno, las leyes en cuestión las voy a decir al final, pero esta es la lógica que van a tener estas dos leyes. La principal fundamentación respecto a los trabajadores van a ser las siguientes. Ricardo va a buscar adherirse a lo que se denomina ley de bronce o ley de hierro, dependiendo del autor. Esta ley dice que la única forma de poder garantizar que los comunes o los trabajadores no se reproduzcan más allá de lo que pueden llegar a soportar las sociedades es limitar su participación en el ingreso, y eso se traduce en su capacidad de compra de alimentos y necesidades básicas. ¿Por qué? Porque si un trabajador puede alimentar un grupo de 5 personas, eso quiere decir que para el próximo ciclo no solamente vas a encontrar que este trabajador va a estar participando dentro del modelo, sino que además sus hijos se van a incorporar y estos hijos se van a reproducir. Y si estos a su vez pueden alimentar a su familia, quiere decir que cada vez va a haber mayor cantidad de trabajadores, ¿sí? Y el problema es que todas las personas que se van incorporando van a formar parte de una nueva demanda. Una demanda principalmente de alimentos y de necesidades básicas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar un punto en el cual la oferta de alimentos no va a satisfacer la demanda, y eso va a generar una gran hambruna
a nivel nacional. Entonces, para evitar que eso pase, es mejor limitar a el crecimiento poblacional de los trabajadores, ¿sí? Por eso es que se establece un techo, un máximo, de cuánto puede llegar a ganar un trabajador. Diríamos una pregunta, que limitaba el crecimiento poblacional con el dinero que le daba, que pagaba el salario. Tal cual. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Y bueno, es simple. Si vos tenés un salario que solamente te permite que 2 de tus hijos sobrevivan, entonces todos los que vos tengas después de esos 2 hijos se van a morir de hambre. ¿Entendés? Profe, a la actualidad, yo leí una noticia, no sé si será verdad o no, pero como que Estados Unidos está financiando acá en Argentina, aparte de lo del aborto legal, por ese mismo motivo. Eso es una fake news, yo te diría, es para otro tipo de la desestimamos, pero la lógica de Ricardo es esa, y de alguna manera es como, entiéndanlo dentro de la clase, o sea, Ricardo era un capitalista, era un burgués, y los trabajadores eran personas que estaban desposeídas luego del periodo de acumulación originario, o sea, eran personas muy humildes. Y lo que veía Ricardo es que si vos alimentabas a los trabajadores, léase pobres, ellos se iban a reproducir porque es lo único que saben hacer y por consiguiente, si no se mantiene en límite su número, no había forma de alimentarlos a todos. Esto es un planteo que podemos hacerle un montón de críticas. No solamente de los derechos humanos, sino porque directamente denigra el término de personas, ¿sí? Pero eso es básicamente la ley de bronce o la ley de hierro. Y esto también lo va a venir a defender otra persona que vamos a ver en la siguiente clase, que es Malthus, ¿sí? El control de población a través del hambre es algo que muchos autores imaginaron. Y cuando hablo de control de población a través del hambre es directamente negarles las necesidades básicas para que puedan subsistir. ¿Se entendió? ¿Puede ser de que China haya tenido algo de eso? ¿También? ¿Que tenía un control poblacional así? No creo, porque, bueno, eso lo podemos ver en la unidad 4, pero lo que es, si vos ves que hay una redistribución por parte del ingreso nacional a los sectores populares, es todo lo contrario a lo que se denomina ley de bronce. Te lo digo así, creo, corte, profe, que al pie. Con las asignaciones a los pobres para que compren alimentos, es todo lo opuesto a lo que está aplicando acá. Bueno, a ver, muchos de los detractores de la ley de asignación universal por hijo dicen que, bueno, que sí, las personas se embarazan para poder cobrar el plan. Eso lo he escuchado un montón de veces. Y habla de una gran ignorancia por parte de estas personas, porque cualquiera que haya leído la ley te dirá, mirá, se cobra asignación hasta el tercer hijo. O sea, si vos tenés 5 hijos, cobrás lo mismo que tuviste 3. Pero bueno, es otra discusión eso. Yo por ahora estoy tratando de terminar con la teoría y luego, con esta teoría, nosotros vamos a avanzar en la segunda mitad de la materia a la práctica. O sea, de la teoría a la práctica, como dijo el profesor Gambina. Y bueno, esto es la teoría que tiene, por supuesto, una visión ideológica detrás, porque hay que pensar de cierta manera para sostener estos postulados. La mayoría tiene 1 o 2 hijos, y no tengo presente el límite de 3 que vos mencionás, Ariel, pero yo recuerdo ya gente que el primer año que salió la ley de atención a la niñez con la asignación universal, el primer año que la embarazada pudo tener un hijo, decían, pero se tienen 6 o 7 hijos, han tenido 6 o 7 hijos para recibir la asignación. Y la ley tenía 1 año.
O sea, ¿cuántos cuántos hijos puede tener una mujer en un año? O sea, fue un compañero que trabajaba en el baño y mira, si empezamos a decir cosas que son falsas, o a criticar cosas que son falsas, cuando tengamos que criticar cosas que son verdaderas, nos van a considerar mentirosos. Hay que ver las estadísticas de cuáles son los cobros para ver que la mayoría está rondando los dos hijos. Pero bueno. Bien. Tengo una pregunta. ¿El salario mínimo vital y móvil hace referencia o medianamente al sueldo que pueda tener un trabajador para cubrir las necesidades básicas? Efectivamente. Exacto, de 4 personas. Depende de cuál sea el modelo. Eso lo vamos a ver en la unidad 2. O sea, ya te vamos a empezar a martillar con esos conceptos, no te preocupes. Danos tiempito y vamos a llegar. Bien. Ya hablamos de los trabajadores. Ahora vamos a seguir con los terratenientes, ¿sí? Para Ricardo, los terratenientes son el gran escollo a superar. Son una rémora del sistema anterior, cuando estoy hablando del sistema anterior, del sistema feudalista. Entiéndase que los terratenientes son aquellos que tienen la titularidad sobre las tierras. Y también entiéndase que en Inglaterra, en este momento, no hay tierras sin dueño. O sea, cada metro cuadrado tenía un dueño. Y eso implicaba que era un bien que era escaso y que si vos querías acceder a él, tenías que pagar un alquiler. Esto para Ricardo va a traer dos problemas. Primero, porque cualquier actividad económica va a necesitar de un espacio para poder funcionar. Y por consiguiente va a generar un incremento en los gastos, ¿sí? Y por otra parte, también genera un incremento en el coste de alimentos. Porque los terratenientes se quedan con una parte de, bueno, lo que vale cada uno de los alimentos que se produce, como ustedes estuvieron viendo con la tabla de Quesnay, ¿sí? Entonces, perjudican al capitalista de dos maneras. Primero, incrementando los costes de manera directa, y segundo, incrementando el coste del alimento, que sí o sí es la razón fundante del salario. Y el salario es la forma en cómo participan los trabajadores de la distribución del ingreso. Eso era inadmisible dentro de una lógica distributiva a favor de los capitalistas. ¿Bien? Entonces, con el aumento de alimentos que hace referencia al incremento poblacional, lo que va a buscar Ricardo es poder abrir la oferta a otros espacios u otros lugares que existían en el mundo, porque recordemos que ya se había dado el periodo colonial y se estaban empezando a hablar de una segunda globalización, o sea, un comercio ya a nivel global. ¿Bien? El tema es que había una ley que prohibía la importación de granos, con el objetivo de proteger a los productores agrícolas del Reino Unido. Esta ley de granos generaba un incremento en los precios por el consumo elevado que había. Entonces, lo que va a hacer Ricardo es buscar la derogación de la misma. Y la derogación de esa ley va a permitir que, por ejemplo, otras naciones fuera de la Commonwealth puedan participar vendiendo los granos que producían. Entre ellos va a estar Argentina. Cuando se deroga la ley, Argentina puede ingresar como oferente de materias primas, especialmente alimentos, para el Reino Unido. Y esto lo vamos a volver a ver dentro de lo que denominamos modelo agroexportador, ¿sí? Por último, y para terminar con Ricardo, Ricardo hace referencia a una ley de rendimiento decreciente de la tierra, para poder justificar la derogación de la ley de granos. La ley de rendimiento decreciente de la tierra va a decir que dentro de la lógica del mercado, las tierras van a ser, o sea, las tierras que se ocupen para la producción de alimentos va a ser hasta cierto punto, o sea, no se van a poder cultivar todas las tierras que hay, porque en algún punto de saturación ya la tierra va a producir tan poco que no va a merecer que se trabaje en ella. ¿Y cómo se obtiene esa lógica? Bueno, se toman las tierras más productivas, que son las
más fértiles, las históricamente más conocidas como fértiles, y más cercanas a las ciudades. Y de esas parcelas se pueden observar cuál es el rendimiento que tienen. Por último, se va a elongar o se va a prolongar este rendimiento decreciente a las parcelas menos productivas, hasta llegar a las que produzcan menos, ¿sí? De estas parcelas que producen menos, van a decir que, bueno, es el límite de la productividad que se puede manejar en Reino Unido. Y por consiguiente, si hay tierras que son más productivas a estas en otros lados del mundo, se debe poder abrir el mercado, porque estas nuevas tierras más productivas van a incrementar la oferta de alimentos y por consiguiente van a bajar los precios de los mismos. ¿Se entendió? Me estoy quedando sin voz. Sí, profe. Perfecto. Por último, va a pedir que se permita la exportación de capitales, esto quiere decir de capitales ingleses, para que puedan obtener mayores beneficios. ¿Cómo se traduce en eso? Bueno, son empresas que van a empezar a instalarse en otros países para formar parte de la actividad económica de estos países. Y esto también lo vamos a ver en Inglaterra con la llegada de los trenes ingleses y los frigoríficos de esta misma nación. Bien. Y con esto terminamos con Ricardo. 10 y 7 minutos, sepan disculpar que me extendí, pero bueno. Fueron las principales propuestas de Ricardo, espero que les haya servido, si no, después cuando suba la clase, por favor, vuelvan a escucharla, y cualquier duda que ustedes vayan a tener sobre este tema, lo podemos ver el miércoles, ¿sí? Buenísimo, profe. Perfecto, profe, gracias. Buenas noches, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Luego. Profes, nos vemos. Profe, le quería consultar algo. Sí, pregunte. Que viste que vas a hacer la carpeta de Drive. Sí. Bueno, los PowerPoint que son muy